de los condominios vacacionales, pero la semana pasada te mencionábamos, porque tuvimos dos archivólogas y que le están ofreciendo sus servicios a los condominios para organizar la información. Y yo recordé que tú desde muy joven fuiste secretario, archivador, no sé el cargo, de un tribunal del que llegaste luego finalmente a ser juez, pero tienes esa experiencia en la organización de la información y lo has aplicado en los condominios, e incluso has disertado sobre la posibilidad de archivar y de registrar las asambleas y las reuniones de junta ya directamente en un computador y evadir pues las complicaciones de que, imagínate que le toque a un médico que son célebres por su letra, ¿no?, levantar un acta de una asamblea. Cuéntanos, ¿tú viste el programa? Sí, lo vi, excelente. Sí. Me gustó mucho porque yo considero que el archivo de cualquier empresa, el archivo inclusive de tus papeles personales son fundamental para la organización de cualquier entidad. Y estas jóvenes que vinieron la semana pasada dijeron cosas muy interesantes. Luego está el tema, como tú acabas de señalar, de la digitalización de la documentación y la posibilidad actual que tú tienes de tener un libro digitalizado, sin que se pierda lo físico. Es decir, tú puedes, por ejemplo, comprar el libro que puedas sacar estas hojas a través de esos mecanismos, lo puedes hacer el acta en computadora, imprimes el acta, la revisas previamente, todo ok, se firma, se adjunta a ese libro que va a estar previamente sellado, pero también tienes tu respaldo Los en la computadora. Los notarios aceptan sellar este tipo de libros con argollas o con espiral para que se les sean insertadas páginas. Por razones insólitas, algunos no, pero no hay ninguna normativa que vaya en contra de la ley de registros y del notariado, y además el propio notario le asigna una numeración a cada hoja y le pega un sello, por lo cual más bien yo invito a los notarios que estén viendo este programa que se plieguen a esa posibilidad, que es el avance del registro y del archivo de las actas. Para registrar, para luego sea legible, sea utilizable. Por supuesto. De hecho, en la parte comercial ya es totalmente posible. Entonces, en los condominios, ¿por qué no? Enrique, mes de agosto, mes de vacaciones, y se exacerban los problemas que hay en los condominios vacacionales. Cuéntanos, ¿cuáles son las diferencias entre un condominio vacacional y los condominios residenciales? Mira, una pregunta muy interesante. Legalmente es la misma ley, la ley de propiedad horizontal. Es el marco jurídico inicial, está el Código Civil, la ley del trabajo, la ley de trabajadores residenciales, etc. Pero apartando esa similitud, hay algo básico que las distingue. Este tipo de residencias que se encuentran, por ejemplo, en Puerto La Cruz, Margarita, Higuerote, Tucacas. Básicamente, primero la vocación recreacional o turística que tienen estas residencias, que sí son residenciales, pero la gente no va solamente a dormir o no solamente va a ver algún tipo de programa de televisión, internet, etcétera, sino que van a hacer uso de las áreas comunes. Y ahí esa es la principal diferencia, el comportamiento humano. El comportamiento de las personas que van a estos edificios es totalmente distinto al comportamiento que tienen en una ciudad como Caracas, Valencia, etcétera. Entonces, la administración, las medidas que tú tomes de vigilancia, de gerencia, de actitudes como junta de condominio son totalmente distintas. Son parecidas, pero tienes que asumir una cantidad de decisiones y de conductas distintas por el comportamiento humano. Utilizando el mismo marco, que es la ley de propiedad horizontal, que es igual para todos. Correcto, y utilizando el mismo marco, pero yo creo que reforzándolo, y sobre todo lo que tiene que ver con la reglamentación. La reglamentación de la conducta es importante porque nosotros consideramos en el mundo entero, y eso yo creo que es uno de los problemas que tenemos en este momento en el mundo, estamos debatiéndonos entre el bien y el mal. Lo vemos, no hay sino que prender cualquier emisora, cualquier televisión. Yo soy en ese sentido conservador porque el derecho es la herramienta que tiene el ser humano para poder convivir y para poder subsistir. En aquellos lugares donde no hay derecho, la humanidad tiene un riesgo muy serio. Y en estos condominios, volviendo al tema, la gente no escapa de esa posibilidad de que todos creemos que tenemos solamente derecho. El derecho a la propiedad, yo soy dueño de mi apartamento, yo hago lo que me venga en gana en mi edificio, ahí hay una piscina que yo puedo usar como quiera, mis hijos son mis hijos, tienen derecho a divertirse, yo quiero colocar la música al volumen que yo quiera, y entonces si eso no se reglamenta, se puede transformar en un caos. Y no hay ningún derecho absoluto, inclusive el de la vida, Elías. El derecho a la vida, que es el derecho inherente a un ser humano, no es absoluto. Hay lugares donde si tú cometes un crimen atroz,
eres condenado a la pena capital, o sea, se quitan hasta la vida. O sea, ningún derecho es absoluto y los derechos de propiedad menos, están restringidos por el uso, la capacidad. Yo recuerdo en estos días una tía que me dijo, mira Enrique, yo administro ese apartamento en Puerto La Cruz, y me dice, mira, mi sobrino chico, tengo un problema porque mi sobrino me pidió prestado el apartamento, tú no tienes inconveniente, vas a alquilarlo, no, para nada. Y resulta que, como es con unos amiguitos de clase, bueno, el muchacho se fue como con 25 personas, un apartamento que tenía una habitación, eso fue un desastre en el condominio, así que concluyo con esta respuesta, esto, que es que tenemos que reglamentar, las juntas de condominio tienen que reglamentar el uso de la piscina, el uso de las áreas comunes, luego está el tema de la seguridad, etcétera, pero la reglamentación es muy importante y esa es la principal diferencia, el comportamiento humano que hay en estos conjuntos residenciales no es el mismo que en ¿Cómo las hacemos ciudades. para reglamentar si usualmente estos edificios viven la siguiente dinámica? En épocas de vacaciones están llenos, están repletos, pero es difícil convencer a los copropietarios que una tarde o una noche o una mañana de sábado la dediquen a una asamblea para aprobar un reglamento si están allí de vacaciones con su familia. O sea, es complicado lograr el quórum. Y también en épocas normales del año, de trabajo normal, pues la mayoría de ellos están en Valencia, en Caracas, en sus ciudades de habitación y no pueden asistir presencial físicamente. ¿Cómo tomar las decisiones? Tres soluciones que nosotros damos. La primera, la ley de propiedad horizontal te dice que las asambleas se llevarán a cabo preferentemente en el lugar del edificio, pero no únicamente. Cuando el tema de Vargas, se llevaron a cabo muchas asambleas para reconstruir edificios o para terminar de demolerlos y todas esas asambleas, la mayoría se dieron en Caracas. Sí. No hubo ningún problema, no fueron nulas. Bueno, y tú haces muchas asambleas de copropietarios de allá de Higuerote, de Barlovento, donde brindas servicios. Correcto. Yo te he visto y nos hemos encontrado y las haces en hoteles, en salas de reunión aquí en Caracas. Es correcto. Y que luego, es donde están residenciados, por cierto, la mayoría de los copropietarios. Y en Guatire. Y el otro tema que venimos de un shock del futuro, que fue la pandemia del coronavirus, del COVID, donde tú fuiste una de las puntas de lanza y los que nos dedicamos a esto sobre lo que es la realización de las asambleas por la vía virtual, claro, igual que las consultas escritas por la vía virtual. Esto que tenía que haberse dado quizás en 5, 6, 10 años se dio en 6 meses. Sí. Por eso de allí el shock del futuro que llaman los psiquiatras cuando algo que va a suceder en mucho tiempo te viene de pronto. Eso sucedió. Y luego está la tercera vía, que es que las asambleas se realicen durante la mañana de un sábado previamente coordinado y convocado. ¿Y por qué en las mañanas? Porque esos residentes toman licor, esos residentes hacen una parrilla, esos residentes salen en lancha, y si tú haces una asamblea a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde, a las 7 de la noche, una sola persona que se haya excedido de tragos te daña la asamblea. Así que esas son las tres formas. Puedes hacerla en tu ciudad. Qué detalles, ¿no? Sí, son detalles. Solo el que vive en ese terreno toma esa previsión. Y que nos ha pasado. Claro. Y tú puedes quizás torear a una persona que está en sus cabales, pero ¿cómo haces con una persona que no? Entonces, eso son nuestras recomendaciones, por ponerte un solo ejemplo. Luego está el tema también de la seguridad. De lunes a jueves, de lunes a viernes, son edificios fantasmas, donde no hay prácticamente nadie. Quizás haya 4, 5, 3 familias en un universo de 100, pero que no viven allí. Entonces tienes que tener una política de seguridad extrema. Esos son inmuebles que a lo mejor tienen muelle, que tienen rampa, que flanquean con el mar, que tienen situaciones allí que los exponen. Y luego los fines de semana pues tienes que tener otro tipo de vigilancia con la gente que quiere venir a bañarse a las piscinas de pronto, que no son del edificio, pero que son de allí, chicos, vamos a bañarnos, que no son delincuentes expresamente, pero que son muchachos a lo mejor que por aquello de la muchachada se quieren introducir en el edificio a hacer lo que no quieren hacer. El tema de los invitados que te acabo de comentar, un tema muy importante que es el tema de los inquilinos temporales. Sí, de eso vamos a conversar. Hasta dónde llega mi derecho a utilizar mi propiedad y decir, bueno, la voy a alquilar, pero la voy a alquilar a un inquilino que va a durar toda la vida si ambas partes lo consideran pertinente. Pero no, yo voy a alquilarle a esta persona por una semana, a esta persona por otra semana, entra un vecino, sale otro vecino y tal. De eso vamos a conversar al regreso. Les recuerdo que estamos hablando de condominios vacacionales con el doctor Enrique Herrera Silla, aquí en micondominio.com TV.